Alabado sea Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Qué gusto de verles. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 9. Hebreos capítulo 9, verso 9. Gloria sea al Señor. Dice, esto, o sea, de lo que viene hablando, nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor, gloria, honra, alabanza por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra nos consuela, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos guía, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos levanta, nos sana, nos bendice, nos fortalece. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Gracias, gracias por este maná que tú nos das, con el cual somos constantemente edificados, constantemente nutridos, constantemente alimentados, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, porque has tenido, Señor, misericordia de nosotros. Hemos hallado gracia delante de ti y nos bendices con la revelación de tu palabra. Que siga fluyendo, Señor, es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tome su asiento, querido. Cómo lo extrañé, alabado sea Dios. Me alegra de estar regreso en casa, bendito Dios. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, el escritor de este libro viene dando así en grandes rasgos una explicación de cómo era que se celebraban los cultos en el tiempo de Moisés. Ahora, cuando llega él al versículo 9, que es el cual leímos, él da otro dato que es bien importante y bien interesante, porque dice que a través de ese culto no se podía perfeccionar la conciencia, dando así a entender que la conciencia entonces tiene que ser perfeccionada. Entonces el día de hoy continuamos con el tema que iniciamos hace 2 semanas, si no me equivoco, perfeccionando la conciencia. Esta sería la segunda parte, gloria sea al Señor. Perfeccionando la conciencia. Según la Biblia, podemos entender como conciencia, allá nos da una definición en Romanos 9:1, la traducción PDT. Dice: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo, como soy seguidor de Cristo, el Espíritu Santo, mire lo que hace, guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, que digo la verdad. Es decir, el Espíritu Santo le iba a decir si lo que él hablaba era bueno o no, pero a dónde le iba a hablar era a la conciencia. Y la parte de nuestro ser, somos cuerpo, alma y espíritu. La parte de nuestro ser con la que Dios se comunica es espíritu, porque Dios es espíritu. Ahí en nuestro espíritu podemos ver entonces, como primera definición, según nos enseña aquí la palabra, que la conciencia es la parte de nuestro espíritu con la que el Espíritu Santo se comunica. Hablando en términos bíblicos, ¿verdad? Porque hay definiciones seculares, pero según encontramos la Biblia, la conciencia es la parte de nuestro espíritu con la que el Espíritu se comunica, y se comunica para aprobar o reprobar nuestras acciones. Primera definición. Segunda, Romanos 2:14 y 15. Dice: aún los gentiles, es decir, los que no son israelitas, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. Aunque no tengan el libro, aunque no lo tengan escrito, ellos muestran que sí tienen la ley. Dice, ¿de qué manera? Dice ahí: cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído, nunca la leyeron, nunca la han oído, nunca vieron un post que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nunca leyeron nada, mas sin embargo ellos dan testimonio que conocen esa ley cuando por instinto practican lo que la ley pide, o sea, la ley de Dios. Verso 15: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Fíjense,
a través de la conciencia, aunque nunca hayan leído la Biblia. Dice, da testimonio que hay una copia de la ley de Dios escrita dentro de ellos o de todos nosotros, y que es por eso que actuamos de una o cierta manera, porque esa ley que está dentro de nosotros nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, basado en esta, yo encuentro la segunda definición de lo que es la conciencia, definición bíblica. Sería entonces una copia de la ley de Dios escrita en nuestro interior, ¿verdad? Una copia de la ley de Dios escrita en nuestro interior, la cual nos indica lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces ahí tenemos en términos generales dos definiciones de lo que es conciencia. Ahora, el título o el tema que estamos desarrollando es perfeccionando la conciencia. ¿Por qué es necesario perfeccionar la conciencia? Por dos cosas que mencionábamos también en la otra ocasión. Primero, es porque tiene mucha influencia en nuestra vida, demasiada influencia en nuestra vida, primero. Y segundo, es porque se puede ir a un extremo o al otro. Una vez más, ¿por qué es necesario perfeccionar? Primero, tiene que estar claro que la conciencia necesita perfeccionarse. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué es que es necesario? Porque, una vez más, tiene demasiada influencia en nuestra vida, y porque la conciencia se puede ir a un extremo o se puede ir al otro. La primera razón por la que es necesario que la conciencia sea perfeccionada, es decir, por la causa que tiene influencia en nuestras vidas. Te voy a dar 1, 2, 3, 4 ejemplos de cómo la conciencia tiene influencia en nuestra vida. Romanos 2:15. Mire lo que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Y qué es lo que dice ahí? Hace dos cosas. La conciencia va a hacer dos cosas, como decía nuestro hermano Wilito. Acusándoles es una, y la otra, ¿qué es? Defendiéndoles. Mire la influencia, porque la conciencia va a hacer que te sientas acusado o que te sientas defendido, o sea, que te sientas aprobado, que está bien lo que estás haciendo. Entonces dime tú si la conciencia no tiene una gran influencia en nuestra vida. Otra cosa más. Entonces ahí vemos primera influencia, o primera cosa que podemos ver de qué tanta influencia tiene la conciencia en nuestra vida, es que o nos acusa o nos defiende. Segunda cosa sería que nos hace ver las cosas de una u otra manera. Fíjese qué interesante. Es lo mismo, pero la conciencia va a hacer que tú la mires de una u otra. Algo así como que la conciencia te hace que mires algo, ya sea de color negro o de color blanco. Y puede ser que lo que tú mires blanco por la conciencia tuya, otro lo mire negro por la conciencia de él o ella. Entonces aquí la segunda cosa sería que nos hace ver las cosas de una u otra manera. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Tito, capítulo 1, verso 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. O sea, lo mismo que para uno puede ser completamente santo, completamente limpio, para otro puede ser completamente lo opuesto. Pero dice aquí: todo nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, a causa de su conciencia, alguien puede ver que algo está puro, y eso mismo, fíjese qué interesante, eso mismo a lo que a alguien la conciencia le dice que es puro, a otro la conciencia le dice que es algo corrompido. Entonces, mire la influencia que tiene la conciencia en nuestras vidas. Porque no es de que sea algo diferente, sino que es lo mismo, pero dependiendo cómo esté mi conciencia, me va a hacer que yo vea aquello de una u otra manera, ¿verdad? Que lo pueda ver, ya sea que es puro o que es impuro. Tercera cosa, te aprisiona o te libera. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿qué diferencia tiene entre estar en una cárcel y entre estar libre? ¿Hay alguna diferencia? Demasiada diferencia, exagerada la diferencia. La conciencia puede ponernos en un estado de prisión o un estado de libertad. Mire qué tremendo el poder, la influencia que tiene la conciencia en nosotros.
Y la conciencia no está perfeccionada, por eso es necesario perfeccionarla. Y como lo estamos viendo, puede llegarte a sentirte esclavizado, atado, o te puede hacer sentirte libre, te puede hacer sentirte gozoso por la misma situación. Todo dependiendo de lo que tu conciencia te está dictando. Otra cosa, gloria sea a Dios. Mira lo que dice. Te apresiona, no te he dado el versículo donde estoy basando esto, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 29. Primera de Corintios 29 dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, y aquí es donde he tomado esto: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, la conciencia va a influir en que te sientas aprisionado, atado, esclavizado, encerrado, o que te sientas libre por la misma cosa, por la misma situación que el otro la puede tener en una manera diferente a la tuya. Y número 4, esto es lo más tremendo: te puede hasta quitar la vida o dar la vida. Ahora, si hay algo que nos puede hacer convencer de pensar, I have to work on this, yo tengo que trabajar en esto, es saber que aquello o me puede dar una vida abundante o me puede dar una vida miserable. Mira lo que dice Primera de Corintios 10, 29. Dice, 11, 28. Primera de Corintios 11, 28. Ya leímos ese. Dice: cada uno pues examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber la copa. Es decir, primero mire lo que la conciencia, y dependiendo de lo que la conciencia le diga, va a actuar. Pero si la conciencia no le dice bien lo que tiene que hacer, aquello le puede costar la muerte. Mire lo que dice, versículo siguiente, verso 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que dice que va a comer? Juicio. Y más adelante dice: y a causa de eso algunos están muertos. Claro está que se habla de una muerte espiritual, pero una muerte espiritual te puede eventualmente llevar a una muerte física. Ahora, fíjese lo que dice Pablo. Pablo dice: antes de que participen de la cena del Señor, que es lo que viene hablando ahí, sé que usted está familiarizado con ese tema. Dice: antes de eso, dice, examinen su conciencia, que la conciencia le diga si sí debe participar y si no debe participar. Ahora, dice ahí que algunos han participado, pero por participar indignamente terminaron muertos. Es decir, su conciencia le dijo: you're okay, you're good to go. Y lo hizo y lo llevó a la muerte. O sea que la conciencia de esos que comieron, no debiendo haberlo hecho, no estaba perfeccionada. ¿Qué piensa usted? Porque lo contrario, la conciencia le ha dicho no, pero la conciencia le dijo sí. Les dio la autorización de hacer algo que no debían haber hecho. Por otro lado, la conciencia le puede haber dicho: no pases, tú tuviste un mal pensamiento. No pases, que te acuerdas que pasó el chucho y te pusiste enojado. Y le empieza a poner cosas que lo hacen no participar de la cena del Señor, lo cual es algo pero tan glorioso y que tiene un impacto en nuestra vida espiritual exagerado, grandísimo. Y nos podemos quedar fuera de esa exagerada bendición porque nuestra conciencia nos dijo que no lo hiciéramos cuando debimos de haberlo hecho. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con confianza. No me voy a enojar, no lo voy a regañar. ¿No? Bueno, si alguien en un momento tiene una pregunta, solo levante su manita o manito, como dicen en algunas partes, y pues yo le doy el tiempo. Entonces, hablamos primero que la conciencia es necesario que sea perfeccionada. Segundo es ¿por qué? ¿Y por qué? Vimos por la influencia que tiene en nosotros. Le dije dos cosas. Y segundo, porque se va a dos extremos. A un extremo donde la conciencia, la Biblia le llama una conciencia débil, o el otro extremo es lo que la Biblia le llama una conciencia
con callos, dice una versión, una conciencia corrupta, una conciencia cauterizada. Entonces, lo primero, la conciencia débil, 1 Corintios 8, 5 y 6, traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice: algunos llaman dioses a señores, o señores, perdón, a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, verso 6, para nosotros, dice, solo hay un Dios. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios? Que es el Padre, el que creó todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. También hay un solo Señor, que es Jesucristo. ¿Es Cristo su Señor? Aleluya, bienaventurado. Dice: Dios creó todo por medio de Él, y gracias a Él nosotros vivimos. Entonces viene diciendo Pablo: mire, hay alguna gente que si que parece ahí alguna tortilla, le dice Dios. Cosas que hay en el cielo les llama Dios, cosas que hay en la tierra le llama Dios, y todo, hay gente que a muchas cosas le llaman Dios, que creen que son dioses. Mas sin embargo, dice, nosotros solo sabemos que hay un Dios y que hay un Señor, el cual es su Hijo, a través del cual fueron hechas todas las cosas, por el cual vivimos. Pero miren lo que dice el versículo siguiente, verso 7. Pero mire que dice: no todos saben estas cosas. ¿Está de acuerdo usted con eso? No, ¿verdad que no todos saben estas cosas? Porque algunos creen que a Dios se puede meter en la billetera, que Dios se lleva colgando ahí en el carro para que le dé buena suerte. Muchos creen que Dios se le pone una candela imagínese, hermano querido, que Dios cupiera aquí y lo pudiera meter en mi bolsa. A nosotros se nos hace chistoso eso, pero mire que dice la Biblia: no todos saben esas cosas. Y por eso que hay quienes, usted entra a sus negocios y tienen un señor con un gran estómago y unas tremendas orejas. Imagino que es para oírles mejor, ¿verdad? Otros tienen un gatito que está así, ¿verdad? Y nosotros se nos causa risa. Pero dice: no todos saben estas cosas. Ahora mire, dice: antes de creer en Cristo, ahí te explica Pablo, antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos. ¿Sabes qué dice Pablo? Antes de Cristo, algunos de ustedes también les sobaban el estómago a ese señor, dice. Antes de creer en Cristo, también algunos de ustedes en una semana al año entraban de rodillas a una iglesia hasta que se les rompieran las rodillas. Dice: algunos de ustedes hacían eso. Dice: adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Es decir, se sienten mal. ¿Por qué? Porque la conciencia, dice, les remuerde la conciencia. Está diciendo: hiciste mal. Pero se están sintiendo mal por algo que no estaba mal, sino que fue por la conciencia, a causa de lo que practicaba antes. Y eso es bien importante, porque nosotros traemos tradiciones, pensamientos, opiniones del mundo. Lo que me dijo la comadre, lo que me dijo el compadre, lo que me dijo el abuelito, lo que me dijo el vecino, lo traemos y venimos a la iglesia. Y la verdad es de que ese pensamiento continúa influenciando nuestras vidas. Y por eso algunos, solo estoy dando un ejemplo, no estoy tirando pedradas para nada, solo estoy dando un ejemplo. Hay quienes, que usted se da cuenta, solo a las iglesias solo llegan los domingos. ¿Por qué cree que llegan solo los domingos? Claro, algunos no pueden, pero algunos pudiendo no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque traen la idea de que a la iglesia se va solamente los domingos. Vienen al evangelio y continúan. Ahora, dice aquí: venimos y seguimos pensando que cosas están mal. Yo me recuerdo que yo no sé cómo le llamaban, si era sábado de gloria o yo no sé, pero había un día donde los abuelitos no nos dejaban jugar pelota, porque decía que si estábamos jugando era como estar pateando la cruz de Cristo o algo por el estilo. Y hay quienes vienen al evangelio y todavía el famoso domingo, ¿cómo le llaman ese domingo de resurrección?
todavía llegan temprano a la iglesia. Si ese domingo no van a la iglesia, se sienten mal porque su conciencia dice: gacho, fue domingo de resurrección y no fuiste a la iglesia en la mañana. Entonces quiere decir que hay cosas que nos pueden hacer sentir culpables sin que hayamos hecho nada malo. ¿Me estoy explicando, querido? Ok, ahora, lo tremendo que el enemigo va a usar eso para acusarnos. ¿Alguna vez se ha sentido acusado usted? Muchas veces. Ese es el trabajo del enemigo en nuestras vidas. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice ahí? ¿Sí puede leer o no? El acusador de nuestros hermanos. Entonces, cuando no tenemos la conciencia perfeccionada, nos podemos sentir mal porque nuestra conciencia nos está diciendo que nos sintamos mal, nos está haciendo sentir gachos. Y decimos: ¡ah, qué mala onda! ¡Ah, que por algo que no era malo! Entonces viene el enemigo y como él es nuestro acusador, aprovecha esa oportunidad y nos empieza a martillar y a martillar. Sí, que sos un cristiano bien gacho. Sos el peor sobrino del chupacabras, hermano de Judas, nieto de la chimoltrufe. Híjole, hermano. Y uno ya de plano dice: es cierto. Ahora, mire, entonces, dicha acusación nos lleva a pensar que no vale la pena continuar porque nos sentimos indignos, nos sentimos incapaces de agradar a Dios. Nuestra mente empieza a jugarnos bien feo, o como decimos comúnmente, bien gacho, y empieza a decir: tú no sirves, tú nunca vas a poder, mira, eres un pecador, eres un bueno para nada. Y eso es peligroso porque ese pensamiento nos puede hacer apartar de Dios. Nos vamos pensando y decir: yo no merezco, yo no vale la pena que yo continúe porque yo nunca voy a poder estar recto delante de Dios. Yo no sé si tú has pensado, querido, pero a veces pasan los pensamientos de uno decir: I'm not good enough for this. Yo no soy lo suficientemente bueno para eso. Y sabe, esa es una de las cosas que el enemigo usa y es tan poderosa para sacar cristianos o para impedir que otros vengan al camino. Porque usted habla con gente y ¿qué es lo que dice? No, es que ahorita no, mire, no, es que ahorita yo no quiero fallarle a Dios. Es una gran excusa que el enemigo usa para que la gente no le sirva a Dios. Entonces, mire lo que pasó con José. Mateo 1:19 dice: José, su futuro esposo, el de María, era un hombre que dice recto, o como dirían por ahí mis paisanos, recto. Era un hombre recto, justo, dice otras versiones. Dice: y no quería que ella fuera avergonzada en público. Perdone, que ¿usted le suena a eso como un caballero o no a usted? Dice que él quería ser, como era recto, él no quería que la mujer fuera avergonzada en público. ¿A usted le parece como algo bueno o algo malo? Algo bueno, como un caballero, ¿verdad? Porque un caballero dice: no, María, su pensamiento, María le había jugado chueco. Y en lugar de poner ahí en Facebook: sí, hay mujeres que son bien gachas y uno como las ama, pero aquí seguiré adelante sin miedo al triunfo, ¿verdad? No, ¿él qué hizo? Dijo: yo no quiero avergonzarla, mala onda lo que me hizo, pero mejor me voy. Mire, ese es un caballero. Entonces dice: así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. ¿Por qué se quería ir? ¿Por qué se quería ir? Porque su pensamiento le decía: esto es lo mejor que yo debo hacer. Ella hizo mal, pero yo no voy a hacer así. Yo la voy a respetar, yo voy a ser un caballero. Entonces quiere decir que
en el pensamiento José se quería ir porque en su pensamiento era lo mejor, era lo correcto. En su pensamiento, un caballero como él tendría que irse sin hacer ninguna bulla. Pregunta: ¿era correcto lo que él estaba pensando hacer? No. Ahora, ¿lo estaba haciendo él según, bajo buenos principios y razones? Sí. Mire, pero entonces yo veo desde esta perspectiva que la conciencia de José no estaba perfeccionada. ¿Por qué? Porque él quería apartarse pensando que era lo correcto, pero de aquello que quería apartarse era de los planes que Dios tenía para él. Ahora, pregunta: si la conciencia nos dice vete y no sirvas a Dios porque tú eres gacho, ¿será eso algo bueno que nos diga la conciencia? No, nada que nos aparte de Dios jamás vendrá de Dios. Nada que nos aparte, sea del color, sea del tamaño, nada, absolutamente nada. Se lo firmo, le pongo la huella, le pongo ahí que me lea la retina, lo que usted quiera. Que nada, absolutamente nada que te aparte de Dios viene de Dios. Dice la palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Como haciendo un reto, diciendo nada nos debe separar, nos puede separar. Mas sin embargo, dice aquí en Mateo 1:20: pero mientras pensaban esto, un ángel del Señor, mire, mientras pensaba, como quien dice, mientras su conciencia le decía vete. Mire lo que llega el ángel, le dice, el ángel le dice, el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David o hijo de David, no tengas miedo de casarte con María, tu conciencia está mal, prácticamente le está diciendo, fíjese, porque el hijo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Verso 21: ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Tú José, tú eres el que le va a poner por nombre Jesús a ese hijo, porque él salvará a su pueblo. Este era el Mesías que ellos habían esperado por mucho tiempo. Se lo confía a José, y José, por no tener una conciencia perfeccionada, él piensa que lo mejor era irse cuando lo mejor era quedarse. Y por eso es sumamente importante que perfeccionemos la conciencia, porque la conciencia te va a llevar a un extremo o te va a llevar al otro. Tenemos un ejemplo con Pedro también. Marcos 16:7. Esos son versículos bien conocidos, queridos, pero que nos dan información muy importante acerca del tema que estamos meditando. Dice Marcos 16:7: pero id, Jesús hablando, pero id, decid a sus discípulos. Solo dejemos ahí hasta sus discípulos. Si yo le digo, deme el nombre de 1, 2, 3 discípulos, ¿cuál es dígame 2, 3 nombres de los discípulos? ¿Se dio cuenta? ¿Quién fue el primero que salió del labio de muchos de nosotros? Pedro, Juan. Y la mayoría de nosotros ahí nos quedamos, ¿verdad? Pedro, Juan, Judas, el otro, los gemelos, ¿cómo se llama el otro también? Y sí eran 12. Pero todos sabemos de Pedro. Ahora, cuando dice a sus discípulos, ahí no estaba incluido Pedro. ¿Qué piensa usted? Al decir, díganle a mis discípulos, se sobreentendía que incluía a Pedro. Y usted mismo me lo acaba de confirmar, siendo Pedro el primero en la lista que la mayoría de nosotros mencionamos de los discípulos de Jesús. Pero aquí dice, díganle a mis discípulos, o el ángel le dice a los discípulos de Cristo, y a Pedro. Pero Pedro era discípulo de Jesús. O sea, parece redundante, parece irrelevante que mencione a Pedro, mas sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque la conciencia de Pedro lo estaba haciendo pedazos. La conciencia hizo que Pedro regresara a lo que hacía hacer antes. Él fue a pescar. Él dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo mejor me voy de regreso a pescar. Está bueno, dijo. Algunos se fueron detrás de él, porque algunos, para seguir a otro que hace lo malo, luego se apuntan. Vamos pues. Y Jesús les manda un mensaje. Qué lindo es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús dice, díganme los discípulos, que incluía a Pedro, pero enfatiza a Pedro, porque si no dice Pedro y solo decir, Jesús llama a los discípulos, quiere decir que como que Pedro ya no se sentía discípulo de Jesús. Como que Pedro, su conciencia lo estaba haciendo leña, lo estaba haciendo pedazo, lo estaba haciendo sentir un inútil, un bueno para nada, un indigno.
Hasta el punto que el Señor sabía que si solo dicen llamen los discípulos, Pedro se iba a sentir excluido de los mismos. Y le dicen, asegúrense también de decirle a Pedro, porque era lo único que iba a hacer que Pedro recapacitara y saliera de ese hoyo en que su conciencia lo había metido. Mira qué tremendo. Jesús queriendo llamarlo, queriendo usarlo. Vemos en la Biblia cómo Dios lo usó de una manera extraordinaria. Y él quería estar metido en un barco pescando, porque su conciencia le decía que él no era bueno para servir a Dios, que él no tenía lo necesario para seguir a Jesús, que era un traidor, que era un pecador. Yo no sé qué tantos, pero tenemos una idea, porque lo mismo usa el enemigo con nosotros. Y mire los planes que Dios tenía para Pedro, pero como Pedro no tenía una conciencia perfeccionada, él se sentía como que él no merecía. Pero el Señor, bendito, gloria a su nombre, lo manda a llamar y dice, llámeme también a Pedro. Ahora voy a terminar acá porque yo me estaba confundido. Pensé, no, a las 9 terminamos, ¿verdad? Ok, gloria a Dios, me asusté. Dije, ¿a qué hora se me fue el tiempo? Ahora, mire lo que dice. Bueno, entonces quiero solamente dar una nota que yo tengo acá. Dice, la acusación no viene de Dios, sino de una conciencia débil. Claro que el enemigo usa, ¿verdad? Como ya lo hemos visto con José, con Pedro y con muchos más. Ahora, no solo nos puede llevar a apartarnos de Dios por sentirnos incapaces e indignos de servirles, sino que también nos puede llevar a no querer vivir. Mire lo que dice Primer Libro de Reyes 19:4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro o un árbol y deseando morirse. Pero mire, ¿por qué era que este hombre de Dios se quería morir? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí viene la respuesta, pues no soy mejor que mis padres. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Elías? Está diciendo, yo no doy la medida. Hay otros que son mejores que yo. Mejor quítame la vida. Como que dice, usa a otros que sí pueden, usa a otros que sí son pilas, usa a otros que sí son santos, usa a otros que sí son inteligentes. Yo no doy la medida. ¿Para qué estoy aquí? Quítame la vida. Pero ¿por qué era que estaba ahí? Dios le acaba de dar una victoria tan grande. Una vez más, porque la conciencia te puede hacer pensar que algo está mal cuando no lo es. Y el enemigo va a usar eso y te va a acusar para tenerte encerrado, para sentirte indigno, para sentirte incapaz, cuando realmente Dios te está llamando porque tiene planes para ti. Hace un tiempo entonces tenemos a los dos extremos. El primer extremo es una conciencia débil, donde todo es pecado, donde todo absolutamente es pecado. Nunca se me olvida a mí, cuando yo empezaba en el evangelio, quizás el primer año en el evangelio, fui a mi casa con un muchacho de la iglesia. Y cuando salimos, iba una muchacha pasando hacia afuera en la calle que yo conocía. Entonces yo luego le hablé para poder invitar a la iglesia. Entonces fui y leí la mano y la saludé. Le digo, Dios te bendiga, mira, ahora estoy yendo a la iglesia y que no sé qué, que no sé cuándo. El muchacho estaba ahí a la par mía. Nos subimos a la van, yo manejaba la van de la iglesia y nos fuimos. Y me dice, uy, brother, me dice, ya se contaminó. Y dije, uy, ¿qué? No crea, me dice, cuando tocó a esa muchacha lo contaminó. Uy, sí, me decía, no. Y yo me sentí bien gacho, hermano. De veras. Yo orando para ser descontaminado, hermano. Entonces caemos en una situación, en una religiosidad, en algo que no es bíblico, en algo que nos hace sentir mal por algo que la Biblia nunca dice que está mal. Y yo estaba escuchando, a mí me dio risa, es chistoso, pero al mismo tiempo es triste, que habían unos hermanos que no comían huevos, ¿verdad? Porque ellos decían que eso era un feto. Entonces cuando vieron
que otro hermano iba a comerse su huevito, o yo no sé, estrellado, o yo no sé cómo le gusta a usted, ellos dijeron: uy, no, eso es pecado, porque ese es un feto el que te estás comiendo. Otros hermanos no comen chile. Mire, si no come chile, qué bueno, porque a veces el chile es malo. Peor es el que es procesado, no el natural. Pero hay unos hermanos que no comen chile. ¿Por qué cree que no comen chile? A ver si alguien tiene esa revelación. ¿Sabe por qué no comen chile? Porque dicen que es el fruto prohibido. El fruto prohibido. Perdone que me ría, pero es que da risa. O sea que Eva se echó un chile. Eso fue lo que comió. Y después fue Adán y le dijo: mira, échate este jalapeño. Y por eso pecaron y traicionaron a Dios. Hermano, digo, eso es tener una ¿cuál es la palabra? Una falta de conocimiento magna. Una falta de conocimiento profunda de la palabra. Bueno, continuemos. Entonces, o nos dice todo es pecado, o el alma también nos lleva a otro punto, o nos dice todo se vale, no hay límites. Lo que mirábamos acerca de la conciencia cauterizada. Primera Timoteo 4:2, te lo voy a leer en 3 versiones. La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nueva traducción viviente, mismo versículo. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Le harán caso, traducción lenguaje actual, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. O sea, deberían de sentir vergüenza, deberían de sentirse mal, mas sin embargo ya no tienen la capacidad, ya nada les hace sentir mal, ya nada les redarguye, ya nada, como dice esa versión, les remuerde la conciencia, ya nada les hace pensar que está mal, porque se fueron al otro extremo. Uno es: todo está mal. Si te comiste este dulce y lo abriste con la mano izquierda, es pecado, porque la Biblia dice que las ovejitas estarán de la mano derecha. Es una cosa tan tremenda. Ahora, por el otro lado, todo se vale, nada está mal. Te puedes poner, vestir como sea, decir lo que sea, ir a donde sea, hacer, no importa, nada absolutamente está fuera de los límites. Y aquí dice: es porque ya esa conciencia se cauterizó, esa conciencia ya está muerta. Mira lo que dice Efesios 4:18, te leo 2 versiones. La primera dice: su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Siguiente versión: así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades, a pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Entonces el otro extremo, y lo tremendo es que eso es la conciencia, y usted tiene una adentro. Y esa conciencia lo puede llevar a un extremo donde todo es pecado y siente usted aprisionado. Si usted miró para arriba, dijo: ay, no, eso es pecado. Ay, y se siente feo, se siente incapaz, indigno de adorar a Dios. Quiere adorar a Dios y viene el enemigo y le dice: ¿te acuerdas que cuando te levantaste con el pie izquierdo? Y eso es pecado. Y dice: así es cierto, soy un pecador. Y por el otro lado dice: toda clase de inmoralidades hace y deshace, y ya no es capaz de sentirse mal, ya no es capaz. La conciencia ya no es capaz de decirle: eso está mal, eso te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque dice: está muerta. Hermano querido, estar en un extremo o en el otro es algo horrible, porque en uno te quita el gozo, te quita la libertad, y en el otro te hace que te goces y que te sientas libre en cosas que a Dios le desagradan. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? ¿La conciencia que es débil o la conciencia muerta? ¿Cuál de los dos piensa usted que está mejor? Los dos están mal. Los dos están mal.
Y ambas son peligrosas, y por eso la necesidad de perfeccionar la conciencia. Entonces ya vimos hasta acá, mis amados, que la conciencia debe ser perfeccionada. Segundo, vimos por qué la necesidad de ser perfeccionada, que es por la influencia que tiene en nuestras vidas, extremada influencia, y porque la conciencia puede irse a un extremo o puede irse al otro. Y la tercera y última es cómo logramos esa perfección en nuestra conciencia. Y lo primero que tenemos que entender, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 9, y le voy a leer hasta el 12, 9, 10, 11 y 12. Mire lo que dice. A ver, leámoslo acá todos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según cual se presentan ofrendas. Wait, ¿estamos ahí? Quiero ver. Sí, ok. Y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Siguiendo el versículo. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Está hablando entonces que ese sistema antiguo no perfecciona la conciencia. Pero qué tremendo, miren el 9:11, aquí nos da la emergencia. Aquí dice, pero ya vino Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces miren lo importante, ya lo vimos, que extremadamente importante es perfeccionar la conciencia. Pero dice, el sistema de culto antiguo no perfeccionaba la conciencia, pero ya vino Cristo. O sea, ese nuevo sistema sí lo va a poder hacer. Dice, el sumo sacerdote, dice, de las bendiciones que nos han llegado ahora, Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho de seres humanos, que no es de este mundo. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Y dice, no ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Mire qué tremendo está diciendo. No solo dice que la conciencia debe ser perfeccionada, explica que el antiguo sistema de culto no la perfecciona, pero hay un pero precioso. Dice, pero ya vino Cristo, dando a entender que ahora el sistema que Cristo ha creado, el nuevo tiempo que trajo Cristo, la nueva era, ¿cuál es la palabra que busco? El aión, en la nueva dispensación es la palabra que busco, de Cristo. Ahora ahí sí pueden ser perfeccionadas nuestras conciencias. Es decir, escucha esto, querido, y alguien que pueda llegar a escuchar a través de alguna red social donde pongamos esta prédica. La religión no te perfecciona la conciencia. Porque aquí está hablando de un sistema de culto. Celebraban un culto, pero que no perfeccionaba la conciencia, sino que dice Cristo. Pero ahora que viene Cristo, es decir, el único, mis amados, que puede perfeccionar nuestra conciencia, que nos va a ayudar para no ir a un extremo ni a otro, sino nos ayuda a perfeccionar la conciencia para que estemos templados, para que lo que es malo le llamemos malo y lo que es bueno le llamemos bueno. Solamente Cristo lo puede lograr. Entonces lo primero que tenemos sí o sí que hacer para que nuestra conciencia llegue a ser perfecta, para que no estemos ni en un extremo ni en otro, es entregar nuestra vida a Cristo. Y si tú ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero tú que puedas estar escuchando esta prédica y no has entregado tu vida a Cristo, yo te insto que entregues tu vida a Cristo, porque la religión jamás va a perfeccionar tu conciencia. No puede. Solamente el que lo puede hacer es Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué solamente Cristo? Porque solo hay algo. Mire qué tremendo. Hebreos 10:22, nueva traducción viviente, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. No entren sintiéndose gachos, sintiéndose como que no valen nada. No, entren con confianza. Entren como que van a ir a ver a papá, como que van a ir a ver a su amado, a su Señor. Pero ¿por qué dice ahí? Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada
con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. O sea, ¿qué es lo que nos limpia la conciencia, queridos? La sangre de Cristo. La preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que limpia nuestras conciencias. No importa que esté lo más sucia, lo más cauterizada o lo más débil, no importa el estado de nuestra conciencia, solo hay algo que puede limpiar nuestra conciencia. Y fíjese lo que dice ahí: nuestra conciencia culpable. O sea que no importa, aunque realmente hayamos hecho algo malo, sin importar lo que haya hecho, que hayamos hecho, y nuestra conciencia nos dice está mal, no importa, aún nuestra conciencia culpable, o sea, llena de cosas que a Dios no le agradan, la sangre de Cristo, dice, nos la limpia. Bendito sea Dios, porque hemos visto lo importante de tratar de perfeccionar nuestra conciencia. Pero antes de perfeccionarla hay que limpiarla. Y el único que la puede limpiar es Cristo Jesús. No la religión, no el fanatismo, la sangre preciosa de Cristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea Dios. Y aquí voy a terminar. Entonces, una vez que ya está limpia, ahora puede empezar la perfección, ¿verdad? Una vez de que ya está la conciencia limpia, es como que un carro chocado. De primero lo repara, y una vez que ya lo repara, ya le pega una buena lavadita, ¿verdad? Y todo. Entonces, nuestra conciencia está toda sucia, toda chuca, hermano. Pero venimos a Cristo, y aunque dice la Biblia que aunque los pecados fueran rojos, Dios nos limpia y quedamos blanquitos como la nieve, como la blanca lana. Ahora, una vez que ya está limpia, ahora ya está limpia, pero no está perfecta. Y para perfeccionarlo, y esto lo mencionábamos la vez pasada, pero Dios me dio ciertas cosas que quiero agregar. Algo que tenemos que entender, primera carta a los Corintios 10:29, y con esto yo voy terminando con este punto. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Entonces Pablo como que está diciendo, mi conciencia está perfeccionada, yo por eso puedo ver que yo puedo participar de esto sin sentirme mal. Pero hay otros que no participan de ello porque su conciencia es débil y ellos se sienten mal. Pero Pablo dice, pero ¿por qué yo voy a ser acusado, o por qué yo voy a ser encarcelado o aprisionado por la conciencia de otro? Es decir, la perfección de nuestra conciencia o el perfeccionamiento de nuestra conciencia es individual. Y esto es bien importante. Mire, querido, si usted aprende eso, le va a simplificar la vida en el cristianismo en lo que concierne a cómo tratar con las demás personas. Porque muchas personas vienen al evangelio, yo creo que la mayoría de nosotros, a menos aquellos que conocían gente cristiana, pero los que no conocíamos gente cristiana, pensábamos que en la iglesia angelitos habían. Y a veces nos decíamos la iglesia porque, ¿qué es lo que dice mucha gente? Ay, no, si voy a la iglesia agarra fuego, dice. Ahora, si alguien tiene familiares cristianos, como lo mira en la casa, saben que en la iglesia no hay gente perfecta. Pero los que no conocían creen que en la iglesia hay gente perfecta, y cuando vienen y lo miran a usted y me miran a mí, se van de espalda y dicen, ay no, para ser así, mejor me voy. Que es otra arma que usa el enemigo. Ahora, recordemos que por eso es bien importante, una vez que ya está limpia, es importante tener dos cosas en mente. Y la primera es que la perfección de nuestra conciencia es individual. Eso quiere decir, entonces, escuche esto, porque esto es bien importante. Yo no había comprendido esto, pero Dios me ha ayudado a comprenderlo y lo comparto con usted. Eso quiere decir, escuche esto bien importante, que hay cosas que para usted van a ser pecado, pero que para otro no. Mire qué interesante. Y van a haber cosas que para usted no está mal hacer, pero que para otro sí. Entonces usted preocúpese. Le digo el proverbio que sea mi mamá:
mi hijo, vos mira al derecho a tu nariz, me decía. Como que dice, vos mira lo tuyo. Y la Biblia especifica que la salvación es individual. Entonces, mire, le voy a dar un par de ejemplos. Ezequiel, solo con Ezequiel 4:4 y verso 6. Mire lo que dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ahora mire lo que Dios le dice a Ezequiel. Le dice: te vas a acostar sobre tu lado izquierdo más de 300 días, más de un año. Y cuando se pasen esas 300 noches y cada día representa un año, te vas a acostar sobre el lado derecho 40 días y cada día representa un año. Entonces, si Ezequiel por ahí por el día 200, que tendría que ser todavía parte de los días que se acostaba sobre el lado izquierdo, él se acostaba sobre el lado derecho, pero pregunto, ¿le fallaba a Dios o no le fallaba a Dios? O volvemos desde el principio, hermano. Dios le dijo que se acostara sobre el lado izquierdo, sobre su costado izquierdo, más de 300 días. Y al terminar esos días, se iba a acostar sobre su lado derecho 40 días. Si mientras estaba en el día 100, pues, sobre el lado izquierdo, se lanzaba a acostarse al lado derecho, ¿Ezequiel había hecho mal o había hecho bien? Mal. ¿Por qué? Porque no se había cumplido los días que Dios le dijo que se acostaba sobre el lado izquierdo. Ahora, pregunta: si hoy usted se acuesta sobre el lado izquierdo y en la mañana se levanta y está sobre el lado derecho, ¿usted pecó? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque ese solo era un trato con Ezequiel. Y a veces Dios trata con nosotros individualmente. Y Dios dice, te empieza a poner: échate 21 días de ayuno. Échate 21 días de ayuno. Y uno dice, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Y de ahí te levantas y tú miras que tu vecino le está dando más que nunca y te enojas con el vecino, pero es que es un trato que Dios tiene contigo. Ahora, eso no quiere decir, yo por eso no ayuno. Fíjese que yo, gloria a Dios, el Señor nunca me pide mi ayuno. Que nunca lo escuches o le hagas caso es otra cosa. Pero te va a hacer la vida tan fácil, porque si no te frustras. Yo me frustré cuando empecé en el evangelio, porque yo miraba que mientras era oración, la gente entraba, salía. Una vez estaba, ni puedo hacer ruido, así. Y yo decía, ¿qué será eso? Una hermana comiendo chicles, inflaba la bomba y le sonaba la bomba. Ay, hermano. Y mire, como a mí me enseñaron de esa manera, si yo estaba comiendo chicles así, ay, hermano. Y por eso yo cuando veo a alguien comiendo chicles así, ¿qué te hace? Chica, hermano, algunos hasta trucos hacen con el chicle de una vez, letras creo que hacen. Aleluya. El punto es que va a haber cosas que para uno son mal, pero es un trato que Dios tiene para ellos. Entonces yo le decía, yo me sentía mal porque miraba a esta persona, mire, yo me sentía mal y me estaba robando el gozo. Esta persona llevaba con pants como que iba a hacer ejercicios, así como que se acaba de levantar, así. Una vez yo pareciera mentira, yo la vi cortándose las uñas durante el culto, hermano. Yo solo oí clic, clic. Y dije, ¿qué será eso? Y volteo. Puchica, dije yo, esta hermana sí tiene los pants bien puestos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a ver, te empieza a robar el gozo. Y la otra hermana tal vez así va, aleluya, gloria a Dios, qué bendecido estuvo el culto. Y tú te vas todo agüitado, frustrado,
Porque el trato de Dios con nosotros es individual. Entonces, si hoy te duermes de la izquierda o la derecha, boca arriba, boca abajo, con una pierna colgando, con pierna sobre la, no estás en pecado. Entonces Dios trata con nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 24, 15, 16. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. O sea que aquí Dios le dice a Ezequiel: mira, se va a morir tu esposa, le dijo, pero prohibido que llores. No hagas luto, no llores, no dejes que te salgan ni una lágrima. Dios tiene tratos bien estrictos con mucha gente, y por eso Dios los usa grandemente. A veces nosotros decimos: yo como quisiera que Dios me usara como él o como ella, pero no saben el trato que Dios tiene con esas personas. Algunos sí saben, por eso ni se quieren meter ahí. No, no, yo eso sí no soy ese. No, yo aquí tranquilo estoy. ¿Para qué? Ahora, eso quiere decir que cuando se muera la esposa de Pancracio, que se congrega en una iglesia del Sol, se muere, eso quiere decir que él no debe llorar. Mire, hermano, aquí dice la Biblia que cuando se muera la mujer no hay que llorar. Por eso yo aquí estoy como los machos. No, hermano, no quiero ni mencionarlo, pero llego a perder mi esposa, hermano, yo no sé qué va a pasar conmigo. ¿Y cómo voy a contener yo las lágrimas de mis ojos? Que me quiten esta chiquita de mis ojos. Bueno, ahorita está un poquito grandota, ¿verdad? Porque ahorita trae premio. Pero hermano, entonces, pero eso es lo que pasa. Entonces queremos calcular a todos. Y por eso la Biblia dice: adorarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Yo no puedo adorar a Dios con tu fuerza, porque tu fuerza no es la misma que la mía. Entonces tú adora a Dios y sirve a Dios con tu entendimiento que Dios, con el entendimiento que Dios te ha dado a ti. Y deja si los demás tienen un conocimiento más profundo o menor que el tuyo, porque el trato es individual. Hasta aquí lo dejo, pero quiero que nos veamos esto en el corazón, querido, porque esto nos va a ayudar mucho. Esto nos va a ayudar mucho para que no te robe el gozo. Porque inclusive puede ser la misma familia, y en la misma familia puede ser, vaya, ¿para qué ir tan lejos? Mire, con Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, vivían todos juntos, 12 discípulos, y mire cómo eran de diferentes. El trato debe ser diferente. Y puede ser que Dios a usted le diga algo, no quiera que los demás lo hagan. Mire, yo creo esto, y algo que es todavía es una cuestión de conflicto entre muchos, que es lo que es el pantalón en la mujer. Algunos todavía creen que si la mujer se pone el pantalón se va a ir al infierno y se va a ir a los lugares más horroríficos de ese lugar, aunque la Biblia no habla de eso. Más sin embargo, yo creo que como Dios hace ciertos tratos con ciertas personas, que hay mujeres con las que Dios ha tratado, a las cuales si se ponen pantalón se sienten mal. No pueden. Ahora, a la mujer que Dios ha tratado que no se ponga pantalón, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese trato es con ella. Pero esa mujer no puede enojarse porque otras se pongan pantalón, porque es un trato que Dios tiene con ella. No es algo que es doctrina, porque no está en la Biblia. Ahora, las que se lleguen a poner pantalón, o los que se pongan pantalón, no deben decir: uy, miren esa vieja. No, cada quien. Media vez, si la palabra dice blanco, ahí no tiene nada que ver la conciencia. Ahí la palabra dijo blanco. Y si la palabra dice negro, lo mismo. El punto aquí es, amados, que Dios tiene trato con nosotros. Y si entendemos eso, les va a ayudar mucho a gozarse en el culto. Porque a veces usted sí, aleluya, está gozando, y cuando mira que Juanita está ahí nada más para, se le va el culto y dice, esta no sabe, y le robó el culto. No, deje que Dios trate con Juanita y deje que Dios trate con usted separado.